Una historia increíble le sucedió a la única hija de un multimillonario en Qatar. Creció en el lujo y la abundancia. Esta joven obtenía todo lo que deseaba y hacía todo lo que quería. Pero un día, su comportamiento cambió de repente, y sus padres quedaron completamente atónitos al ver que su hija se había convertido en otra persona. Al principio, se enojaron y se preguntaron si la sencillez sería contagiosa, pero lo más sorprendente fue que toda esta transformación ocurrió en el corto periodo de 3 años que la joven vivió en México. ¿Qué le sucedió en México y qué causó su cambio completo? Ahora, escuchemos esta extraordinaria historia. No es necesaria la limusina. Tomaré el metro. Cuando vi este mensaje, me quedé tan sorprendido que casi se me cae el teléfono. ¿El metro? En nuestro país, ese es un transporte público para los trabajadores. Pero quien lo pedía era mi hija. Querida, ¿acaso nuestra Fátima se ha vuelto loca? Le pasé el teléfono a mi esposa. Estábamos esperando a nuestra hija en la sala VIP del Aeropuerto Internacional de Doha, en Qatar. Era su primer regreso a casa después de 3 años. Un asistente ya sostenía un lujoso ramo de flores. La limusina negra también estaba lista afuera del aeropuerto. Todo era perfecto. Pero entonces recibimos un mensaje tan absurdo como este. Al principio mi esposa tampoco pudo decir nada. Luego se rió. Quizás solo está bromeando. Pero llegó otro mensaje. Lo digo en serio. Ya no necesito cosas como una limusina. Me iré a casa en el metro. Casi me desplomo. Nuestra hija quería usar el transporte público y quería hacerlo sola, sin guardaespaldas. El metro en Doha es utilizado por la gente común. Esto es culpa de México. Nunca debimos haberla enviado a ese país, le dije a mi esposa. Mi esposa suspiró. Vámonos a casa, querido. No tiene sentido que esperemos más. Esperamos a Fátima durante un largo rato. Pero al final, nos fuimos del aeropuerto, dejando solo a un guardaespaldas. Regresamos a casa sin ella. La gente nos miraba de forma extraña. Parecían preguntarse por qué no habíamos recogido a nuestra hija. Me senté en la sala, ansioso, mirando el reloj. Pasó 1 hora, luego 2. De repente, sonó el timbre y la empleada abrió la puerta. Fátima estaba allí. No llevaba joyas caras ni un bolso de diseñador. Vestía unos simples jeans, una camiseta blanca y arrastraba una pequeña maleta. Ya llegué, papá, mamá. Fátima saludó cortésmente. Luego se quitó los zapatos y los colocó ordenadamente en un rincón de la entrada. Una empleada intentó tomar su maleta, pero Fátima negó con la cabeza. No se preocupe, yo puedo. En ese momento, no sabía si estaba soñando o despierto. La antigua Fátima nunca habría cargado ni su propio bolso de mano. Entró en la sala con naturalidad y se sentó frente a nosotros. ¿Cómo te fue en México, hija? Mi tono era inquisitivo. Fátima sonrió ampliamente. Esa sonrisa parecía increíblemente sincera. Una sonrisa limpia, sin ninguna intención oculta o pretensión. Muy bien. Aprendí muchísimo. Tantas cosas que es difícil explicarlas con palabras. Observé detenidamente el rostro de mi hija, sin maquillaje, el cabello cuidadosamente atado. Lo más importante era que su mirada había cambiado. La arrogancia y la frivolidad de antes habían desaparecido por completo. ¿Y qué tal el metro, hija?, preguntó mi esposa. Fue muy fácil. Unos 30 minutos desde el aeropuerto hasta la ciudad, y además pude ver el paisaje de las calles. Fátima hizo una pausa y sonrió. Y lo más importante, me demostré a mí misma que puedo hacer todo por mi cuenta. ¿Era esta realmente la princesa arrogante que se fue a México hace 3 años? No pude dormir esa noche, preguntándome cómo había cambiado tanto Fátima. Recuerdo perfectamente el día que decidió irse a México. Permítanme empezar por ahí. Fátima era una auténtica socialité de la élite de Qatar. Desde su nacimiento, fue tratada como alguien especial. Creció rodeada de sirvientes y personal. Todos sus deseos eran órdenes. Yo mismo crecí en un ambiente similar, así que me parecía normal. Fátima aprendió, desde muy joven,
a no mirar a los demás directamente a los ojos. Cuando hablaba con una empleada, levantaba ligeramente la barbilla, miraba a un punto indefinido y usaba órdenes en lugar de una conversación directa. Nunca decía por favor, no era, ¿me puedes traer un vaso de agua? Sino simplemente, agua. Y al instante alguien le traía agua. Este modo de comunicación era normal en nuestra casa. Un día, Fátima se hizo fan de un cantante mexicano llamado Alejandro Fernández. Cuando entraba en su habitación, solo se escuchaba la música de Alejandro Fernández. Después de llenar las paredes con sus pósters, declaró que estudiaría español. Al principio, contratamos el hotel más lujoso, organizamos una fiesta espectacular, invitamos a amigos, familiares e incluso a algunos miembros de la realeza. Todo era perfecto. Mientras la fiesta estaba en su apogeo, Fátima se acercó y me susurró al oído, «Papá, ¿puedes invitar a Alejandro Fernández aquí? Es mi cumpleaños». Al oír eso, me quedé helado. ¿Acaso invitar a uno de los cantantes más importantes de un país era como pedir una pizza a domicilio? Fátima, eso no es posible, está muy ocupado. El rostro de Fátima se ensombreció de inmediato. ¿Por qué no? ¿Es por el dinero? Dile a papá que les pague. En ese momento, no supe qué decir. Me quedé impactado y me di cuenta de cómo mi hija veía el mundo. Para Fátima, todo se podía resolver con dinero, y todas las personas eran objetos que se podían contratar con dinero. Esa noche, después de la fiesta, mi esposa y yo hablamos seriamente. ¿Te das cuenta de cómo trata nuestra hija a los demás? Su actitud es como si todas las personas hubieran nacido para servirla. Mi esposa miró en silencio por la ventana durante un largo rato antes de hablar con calma. ¿Recuerdas a la persona que conocí en mi viaje a la Ciudad de México? El CEO de ese conglomerado comía en el comedor común con los empleados y él mismo se servía su bebida. Y lo más increíble, mi esposa hizo una pausa, es que su hijo iba a la universidad todos los días en el Metrobús. Esa misma noche, decidimos enviar a Fátima a estudiar a México. El objetivo no era la educación, sino que aprendiera a vivir como una persona normal. Por supuesto, Fátima lloró y se opuso firmemente. Dijo que no quería alejarse de sus amigos y preguntó por qué tenía que irse sola a un lugar tan lejano. Cuando vio que estábamos decididos, usó su última carta. En México, ¿tendré la oportunidad de ver a Alejandro Fernández? Traté de contener la risa y le dije, quién sabe, la Ciudad de México no es una ciudad pequeña, pero si tienes suerte, quizás lo veas. Y así fue como Fátima partió hacia México. 3 años después, regresó como una persona completamente nueva. Los primeros meses después de la partida de Fátima fueron muy silenciosos. Cada vez que pasaba por su habitación vacía, sentía una punzada en el corazón. Las llamadas telefónicas eran breves y frías. Cuando le preguntaba sobre sus amigos o su vida en la escuela, simplemente respondía, «Sí, todo bien». Comencé a dudar si habíamos tomado la decisión correcta al enviarla a México. Decidí ya contactar a la familia anfitriona en México, y la única respuesta que recibí fue, «La chica es callada, pero se está adaptando poco a poco». Mi esposa me consoló, diciendo que necesitaba tiempo para adaptarse. Un día, el guardaespaldas que contraté me envió una foto. Cuando vi esa imagen, se me cortó la respiración. En la foto, Fátima llevaba el uniforme escolar y estaba formada en la fila de la cafetería de la escuela. Mantenía una distancia uniforme con la persona de adelante y esperaba su turno con naturalidad, pero lo más importante era que estaba sonriendo, una sonrisa genuina, sin ninguna pretensión. A su lado, una amiga mexicana hablaba con ella. Le mostré la foto a mi esposa. Ella también la miró con asombro. Luego sonrió. La niña está cambiando. Después, llegaron más fotos continuamente. Fátima cediendo su asiento a una persona mayor en el metro, comprando una bebida en una tienda de conveniencia y compartiéndola con sus amigas, o incluso recogiendo basura de la calle y tirándola en un bote. Todos estos comportamientos parecían completamente naturales, no porque alguien se lo ordenara,
sino porque los hacía por iniciativa propia. 6 meses después, cuando llamé a Fátima por video, presencié una imagen asombrosa. Estaba practicando para un concurso de oratoria en español. La Fátima de antes nunca habría hecho algo con riesgo de fracasar frente a otros. Era una niña que ni siquiera lo intentaría si no fuera perfecto. Pero la Fátima en la videollamada, aunque se trababa al hablar, sonreía y volvía a empezar. ¿No te molesta equivocarte así?, le pregunté. Fátima respondió con sencillez. En México, equivocarse es una prueba de que estoy aprendiendo. Nadie me trata como una princesa. Al principio, estaba muy enojada y triste. Pero ahora, me siento mucho más cómoda. El tiempo pasó. 1 año. Luego 2. Solo podíamos ver a nuestra hija a través de la pantalla. Fátima no volvió a Qatar ni en las vacaciones. Decía que viajaría con sus amigos o que pasaría tiempo con su familia anfitriona. Aunque me sentía un poco triste, por otro lado, también era una prueba de que mi hija se había adaptado bien a su nuevo mundo. Pasaron 3 años y finalmente recibimos la noticia de que Fátima regresaría para prepararse para la universidad en Qatar. Y ese fue precisamente el día de hoy. El día en que rechazó la limusina en el aeropuerto y dijo que volvería a casa en el metro. En la cena, Fátima se sentó en su lugar con naturalidad. Cuando la empleada le sirvió la comida, inclinó ligeramente la cabeza y dijo, «Muchas gracias». Al ver mi sorpresa, Fátima se encogió de hombros. En México, es normal agradecer así. Es una forma de mostrar gratitud por el esfuerzo de la persona que preparó la comida. Esa noche, le pregunté a mi esposa, «¿Hicimos lo correcto, querida?». Mi esposa miró el cielo a través de la ventana y respondió, «Todavía no lo sé, pero el cambio ha comenzado». A la mañana siguiente, me desperté temprano y bajé a la cocina. Allí estaba Fátima, preparando café. La cafetera de nuestra casa es una máquina italiana costosa, con muchos botones y perillas complicadas, pero Fátima la manejaba con destreza. «Qué temprano te levantaste, hija». «¿Qué haces?», le pregunté. Fátima sonrió alegremente. «¿Quiere un café de olla?». En México, solía tomar un café especiado como este todas las mañanas. Observé atentamente la apariencia de mi hija. El cabello cuidadosamente atado, sin maquillaje, vestida con ropa cómoda de casa. La Fátima de antes se maquillaba y se ponía ropa de marca en cuanto se despertaba. Fátima llevó 2 tazas de café de olla al balcón. Nos sentamos una al lado de la otra, disfrutando del sol de la mañana y bebiendo el café. Era la primera vez en mucho tiempo que tenía un momento tan tranquilo con mi hija. Le pregunté sobre su vida en México. Fátima pensó un momento y comenzó a contarme. Al principio, todo era diferente. La habitación era pequeña, la cama dura, y tenía que tomar el metro para ir a la escuela todas las mañanas. Pero poco a poco, se fue adaptando al nuevo entorno. Fátima contó que se sintió inspirada al ver a sus compañeros de clase ceder sus asientos a los ancianos en el metro y le impresionó cómo la gente a su alrededor consideraba esa acción como algo normal. Después, ella también comenzó a hacerlo de forma natural. También admitió que durante los primeros meses lloraba todos los días. Ser tratada como una estudiante común y corriente, sin ningún privilegio, la hacía sentir miserable. La familia anfitriona también la trataba como un miembro más de la familia. Se sorprendió cuando le dijeron que tenía que lavar su propia ropa. «Entonces, ¿cómo lavaste tu ropa?», le pregunté. Fátima dijo que al principio se negó, pero no tuvo otra opción. Se inspiró al ver a Sofía, la hija de la familia anfitriona. Aunque el padre de Sofía era director de una gran empresa, ella hacía sus propias tareas con total normalidad. El valor de una persona no depende de cuánta gente le sirva, sino de cómo vivimos en armonía con las personas que nos rodean. Al escuchar eso, quedé profundamente impresionada. Parecía que mi hija había aprendido cosas que nosotros no pudimos enseñarle en Qatar. Cuando le pregunté sobre la vida en la escuela, Fátima dijo que al principio fue muy difícil por la barrera del idioma, pero poco a poco todo fue mejorando. Comenzó a aprender cosas básicas como
hacer fila y esperar su turno a la hora de la comida. Sus amigos mexicanos consideraban esas cosas como algo normal. Fátima sonrió y contó una anécdota. Una vez le dijo a un amigo mexicano en un tono imperativo, que no te vuelva a ver. Recuérdalo, Ian, una declaración amenazante. El resultado fue que todos la miraron de forma extraña. Sofía le explicó que esa era una manera muy grosera de hablar. El respeto mutuo es parte de la cultura mexicana. Me disculpé. La antigua Fátima, si la hubieran criticado así, seguramente se habría enfadado. Pero ahora lo contaba como un recuerdo divertido. Le pregunté qué quería hacer ahora. Fátima dijo que quería caminar por el centro de Doha. En México, solía caminar mucho y quería probar a usar el transporte público aquí también. Nuestra familia siempre viajaba con un chofer privado. Esta respuesta me sorprendió. Llamé al chofer para que preparara el coche, pero Fátima negó con la cabeza. No es necesario, mamá. Quiero caminar. Esa es la verdadera forma de sentir la ciudad. Al final, decidí seguir la idea de Fátima. Mi esposo también dijo que nos acompañaría. Era la primera vez en más de 10 años que nuestra familia salía sin chofer. El aire de la mañana en Doha era un poco cálido y húmedo, pero a Fátima no pareció importarle. Dijo que el verano en la Ciudad de México también era caluroso y húmedo, así que este clima era totalmente aceptable. Mientras caminábamos por las calles de Doha, Fátima parecía mirar todo con nuevos ojos. Las tiendas a pie de calle, la gente que pasaba, incluso las baldosas de la acera. De vez en cuando, se detenía para tomar una foto. Esta actitud era realmente extraña. La antigua Fátima apenas se fijaba en lo que la rodeaba. Después de caminar durante casi una hora, Fátima señaló una pequeña cafetería. Era una cafetería local normal, muy lejos de los lujosos restaurantes que nuestra familia solía frecuentar. Mi esposo pareció dudar, pero finalmente aceptó la sugerencia de Fátima. Cuando entramos en la cafetería, muchas miradas se posaron en nosotros. Era raro que la élite de Qatar visitara un lugar como este. A Fátima no le importaron las miradas. Ella misma pidió un café árabe. Antes, siempre pedíamos por ella. Su naturalidad me sorprendió. Fátima dijo que en México tenía que hacer todo sola, desde pedir y pagar hasta lavar los platos. Mientras tomábamos el café, hablamos sobre los cambios en Qatar, los nuevos edificios en Doha, las transformaciones después del Mundial y las noticias familiares. Durante la conversación, Fátima mencionó el concepto de calidez humana, que se refiere a la conexión, la relación y la compasión entre las personas. Mencionó como ejemplo que la abuela de la familia anfitriona a menudo le pelaba un mango para que se lo comiera. Mi esposo preguntó, ¿no es eso similar a la tradición de hospitalidad árabe? Fátima señaló la diferencia. Nosotros solo lo hacemos con los invitados o con personas de alto estatus, pero en México lo hacen con todo el mundo. Incluso con el conductor del autobús, el empleado de la tienda o el conserje de la escuela. Las palabras de Fátima me hicieron reflexionar. La verdad era que, en nuestra casa, los empleados eran tratados casi como si fueran invisibles. El cambio de Fátima no era solo superficial, su visión del mundo había cambiado por completo. Después de la cafetería, fuimos al mercado local de Doha, el Zoco Waqif. Allí, Fátima conversaba y regateaba con los vendedores. Nunca imaginé que mi hija tuviera esa actitud. La Fátima de antes ni siquiera preguntaba el precio antes de comprar. Debería decir que nunca había ido a lugares como este. Mientras paseábamos por el mercado, Fátima se detuvo un buen rato en una pequeña tienda de artesanías que vendía joyería local de Qatar. La forma en que Fátima hablaba con el dueño de la tienda era admirable. La antigua Fátima, ni hablar de conversar con un vendedor, ni siquiera los miraba. «Qué bonito está este collar. ¿Lo hizo usted mismo?», le preguntó Fátima al dueño de la tienda. El dueño pareció sorprendido, pero luego sonrió ampliamente y le explicó sobre su obra. Al ver su conversación, me asombré una vez más del cambio de mi hija. Fátima escuchaba atentamente la historia del dueño.
Al final, compró el collar. Pero lo sorprendente no fue el proceso de regateo, sino la gratitud que Fátima le mostró al dueño. Es una obra maravillosa. Muchísimas gracias. Al ver esa escena, de repente me di cuenta de que el sentido de humanidad que queríamos enseñarle a Fátima estaba naturalmente integrado en la vida cotidiana de los mexicanos. Fátima no lo aprendió en cursos especiales o conferencias, sino en la vida diaria de los mexicanos, sobre cómo vivir como una persona normal. De camino a casa, Fátima sugirió: «Mañana tomemos el metro». Mi esposo y yo nos miramos y asentimos al mismo tiempo con una sonrisa. Esa noche, dormí tranquilamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Mi hija había cambiado, pero tenía el presentimiento de que este cambio también traería cosas buenas a nuestra familia. Como dijo Fátima sobre la calidez humana, empecé a pensar en cómo valorar más la conexión entre las personas. A la mañana siguiente, fuimos a la estación del metro como habíamos acordado. Mi esposo parecía un poco nervioso, pero al ver la confianza de Fátima, pareció relajarse. A decir verdad, yo también estaba emocionada. Era la primera vez que iba a usar el transporte público, después de toda una vida viajando solo en limusinas y coches de lujo. Primero hay que comprar un boleto aquí. Fátima nos guió hasta la máquina expendedora de boletos. Con destreza, deslizó su dedo por la pantalla, eligió el destino y pagó. Parecía tan natural, como si lo hiciera todo el tiempo. Cuando llegamos al andén, había todo tipo de personas reunidas allí. Trabajadores, estudiantes y gente común compartiendo el mismo espacio. Esta escena era bastante nueva para nosotros. Nuestra familia siempre había estado en espacios aislados, separados de otras clases sociales. Cuando llegó el tren, Fátima nos guió adentro con naturalidad. Aunque estaba un poco lleno, Fátima no se inmutó. Después de encontrar un asiento, dijo: «El metro en la Ciudad de México es aún más complicado. En hora pico, está tan lleno que apenas hay dónde pararse». En ese espacio abarrotado, mientras la gente pasaba, vi Doha desde una nueva perspectiva. La imagen de una ciudad que nunca había visto. Los sonidos que nunca había oído, las sensaciones que nunca había experimentado, todo era tan nuevo. «¿Es agradable, verdad?», preguntó Fátima. «Todos en el mismo espacio, compartiendo la misma experiencia. Los mexicanos le llaman a eso espíritu de comunidad, solidaridad». Mi esposo asintió. «Sí. Es una sensación realmente diferente». Tomamos el metro hasta un centro comercial en Doha y decidimos almorzar en un restaurante común. No un restaurante de lujo, sino un lugar que a los locales les gustaba. Fátima misma eligió el menú y ordenó. Cuando sirvieron la comida, dijo en voz baja: «Buen provecho, papá, mamá». En México, suelen decir eso antes de comer para mostrar respeto. Después de comer, Fátima dijo: «Estuvo muy rica la comida, gracias», y arregló un poco la mesa. Sentí que esto era nuevo. En nuestra casa, nunca hacíamos eso. Mientras caminábamos por el centro comercial, Fátima nos contó que había aprendido mucho en México, desde habilidades para la vida hasta habilidades de interacción social. Lo que me impresionó particularmente fue lo que Fátima dijo sobre comprender los sentimientos de los demás. Los mexicanos son muy buenos observando los sentimientos de los demás. Al principio, me parecía molesto, pero luego me di cuenta de que eso es parte de su calidez, una preocupación para no hacer sentir mal a los demás y para que todos puedan convivir en armonía. De camino a casa esa noche, Fátima habló en voz baja. La verdad, cuando llegué a México me costó mucho trabajo. La voz de Fátima estaba llena de sinceridad. Todo era nuevo. No había un trato especial para mí. El primer mes lloraba todas las noches. Solo quería volver a casa. ¿Qué? Me sorprendí y pregunté: «¿Por qué? ¿Por qué no lo dijiste?». Fátima sonrió levemente. «Si lo hubiera dicho, me habrían traído de vuelta de inmediato». Pero pasó el tiempo, y poco a poco, todo cambió. Tener mi propio espacio y tiempo me hizo sentir libre. No como la hija de alguien, no como miembro de una familia importante,
sino vivir como Fátima. Al escuchar eso, sentí un dolor en el corazón. Acababa de darme cuenta de que la reputación y el estatus de nuestra familia se habían convertido en una carga para Fátima. Queríamos criar a nuestra hija como alguien especial, pero eso fue lo que la hizo infeliz. Al llegar a casa, le pregunté de inmediato, ¿extrañas México? Fátima pensó un momento y asintió. Sí, pero creo que, donde sea que esté, puedo usar todo lo que aprendí. Esa noche, mi esposo y yo hablamos profundamente sobre si el entorno que habíamos creado para Fátima era realmente el correcto. Muchos pensamientos vinieron a mi mente. Sorprendentemente, mi esposo estaba pensando lo mismo. Lo que Fátima aprendió de México no parecía ser solo sobre modales o independencia, sino sobre la conexión entre las personas, sobre cómo vivir juntos en una sociedad. Esa noche, hablamos sobre el cambio de Fátima y sobre nuestro propio estilo de vida. Cómo habíamos vivido, cómo tratábamos a las personas que nos rodeaban y, lo más importante, qué era realmente valioso en las relaciones humanas. A la mañana siguiente, Fátima hizo una propuesta inesperada. Papá, mamá, ¿hacemos voluntariado este fin de semana? Al principio, no entendí lo que significaba. ¿Voluntariado? Nuestra familia había donado mucho dinero, pero nunca había dedicado directamente esfuerzo o tiempo para participar en actividades de voluntariado. ¿Qué tipo de voluntariado, hija?, preguntó mi esposo. En un centro de apoyo para voluntarios en las afueras de Doha, podemos ayudar a repartir comida. En México, iba a menudo con mis amigos. Dudé. El contacto directo con personas necesitadas y hacer trabajo de servicio era algo que nunca había considerado. Pero al ver el rostro serio de Fátima, fue difícil negarse. Intentémoslo una vez. Mi esposo me guiñó un ojo, así que decidimos hacer voluntariado ese fin de semana. Fátima preparó todo, se puso en contacto con el centro para coordinar el horario y preguntó en qué podíamos ayudar. Se veía tan madura. Cuando llegó el fin de semana, nos vestimos de manera diferente a la habitual. No ropa de lujo ni joyas, sino ropa simple y cómoda. De camino al centro de apoyo, todavía no me sentía cómoda, ya que era mi primera experiencia. Cuando llegamos, el coordinador de voluntarios nos recibió calurosamente. Pareció sorprendido al reconocer quiénes éramos. Pero Fátima habló con naturalidad. He participado en mucho trabajo voluntario en México, así que invité a mis padres. ¿En qué podemos ayudar? El coordinador nos pidió que ayudáramos a preparar y distribuir la comida. Nos pusimos delantales y entramos en la cocina. Mi esposo y yo nos sentíamos incómodos, pero Fátima se movía con eficiencia, desde llevar la comida y arreglar los platos hasta lavar la vajilla. Lo sorprendente fue que, con el paso del tiempo, mi esposo y yo nos fuimos adaptando al trabajo de forma natural. Al principio, era extraño e incómodo. Pero luego comencé a sentir el valor de la tarea, especialmente la sonrisa de los trabajadores que recibían la comida que habíamos preparado y nos daban las gracias. Eso me llegó al corazón. De camino a casa después del trabajo voluntario, todos estábamos envueltos en una extraña sensación. Aunque estábamos cansados, sentíamos una gran satisfacción. Era la primera vez que sentía algo así. ¿Qué tal?, preguntó Fátima. Mi esposo pensó un momento y respondió, mejor de lo que esperaba. Como era la primera vez, fue un poco extraño, pero luego se sintió más natural. Yo también asentí. Dijiste que hacías esto a menudo en México, ¿verdad? ¿Cómo era entonces? Los ojos de Fátima brillaron. Al principio, la escuela lo exigía, pero mientras lo hacía, me sentía cada vez más feliz. Lo más importante es que no importa de quién seas hija o cuánto dinero tengas. Solo era una persona ayudando a otra. Esa es una sensación maravillosa. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, reflexioné profundamente. ¿Cuál era el valor que habíamos perseguido toda nuestra vida? ¿Qué era realmente importante? En medio de los privilegios y la riqueza, ¿qué habíamos perdido? Parecía que Fátima había encontrado esas cosas en México. El tiempo pasó rápido, y 2 semanas después,
Fátima debía volver. Aunque la inscripción en la universidad estaba cerca, Fátima dijo que prefería regresar y estudiar en una universidad en la Ciudad de México en lugar de en Qatar. Al principio, nos opusimos, pero ahora decidimos respetar la elección de Fátima. Hoy es el cumpleaños de Fátima. Antes, habríamos organizado una fiesta lujosa e invitado a mucha gente, pero Fátima dijo que solo quería una cena familiar sencilla y pidió un regalo sorpresa. ¿Un regalo de cumpleaños? ¿Puedo pedir algo especial? Sí, lo que sea, hija, respondí. Me gustaría preparar la cena para toda la familia con platillos que aprendí en México. Me quedé sorprendida y sin palabras. Nuestra casa siempre ha tenido un chef profesional que prepara la comida. Que Fátima entrara sola en la cocina era inimaginable. ¿Necesitas la ayuda del chef, hija? Fátima negó con la cabeza. Realmente quiero hacerlo yo misma. Aprendí a cocinar con la mamá de mi familia anfitriona en México, y así, Fátima se adueñó de la cocina. La empleada intentó quedarse a su lado para ayudar, pero Fátima insistió en que ella haría la mayor parte. Aunque sentí nervios, al ver la confianza de Fátima, decidimos esperar. Al anochecer, la mesa del comedor estaba llena de platillos cuidadosamente preparados. Mole poblano, cochinita pibil, pozole y muchos otros platillos, todo hecho por la propia Fátima. ¡Feliz cumpleaños, Fátima! Mi esposo levantó su copa. Fátima sonrió radiantemente. Gracias, papá. Gracias, mamá. Comenzamos a probar los platillos que Fátima había preparado. Honestamente, el sabor no se comparaba con el de un chef profesional. Algunas especias eran un poco fuertes, pero sorprendentemente, estaba más delicioso que cualquier comida de lujo, porque era la comida que nuestra hija había preparado con todo su corazón. ¿Qué tal?, preguntó Fátima con nerviosismo. Está delicioso, hija, respondí sinceramente. Después de comer, llegó el momento de cortar el pastel. De repente, Fátima habló en voz baja. En realidad, tengo algo más que decir. La miramos atentamente. Después de regresar a México, quiero seguir siendo voluntaria en ese centro de apoyo, y en el futuro, quiero convertirlo en mi profesión. El rostro de mi esposo se endureció. Que un miembro de nuestra familia se dedicara a ese tipo de trabajo como profesión era difícil de imaginar. Pero al ver la mirada seria de Fátima, supimos que no era una idea impulsiva. ¿Por qué quieres hacer ese trabajo?, preguntó mi esposo. Fátima pensó un momento y respondió. Cuando vivía en México, me di cuenta de algo. Los privilegios que tengo no son por mi propio esfuerzo. Fue solo suerte nacer en esta familia. Creo que usar esos privilegios para ayudar a otros es mi responsabilidad. Las palabras de Fátima me conmovieron profundamente. Mi pequeña hija tenía pensamientos tan profundos. Estaba sorprendida y orgullosa a la vez. Si es lo que quieres hacer, hazlo, dijo finalmente mi esposo. Respetaremos tu decisión. Los ojos de Fátima se llenaron de lágrimas. Muchas gracias de verdad, papá, mamá. Seguramente otras personas no lo entenderían. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz en mi corazón. Enviar a Fátima a México definitivamente no fue un error. Incluso podría decir que esa decisión ayudó a Fátima a crecer como una verdadera persona. Fátima ya no era la princesa. Era simplemente un ser humano, buscando su propio camino, y era una persona excelente. De repente, me di cuenta de que el verdadero privilegio no es el dinero o el estatus, sino el sentimiento de conexión con los demás y la creencia de que puedo contribuir al mundo. México le enseñó a mi hija y a nosotros el significado de ser humano, y trajo un nuevo comienzo para toda la familia. ¿Y ahora? Yo también quiero ser parte de ese viaje. Quizás yo misma pueda construir una vida más humana, como Fátima,